Hola doctores, soy Armando Iniestra, su amigo. Vamos a ver ahora errores cognitivos en medicina. Un error es una falla que ocurre cuando una acción planeada no es completada como originalmente lo habían pensado. Los errores cognitivos en el diagnóstico, por ejemplo, son de un 5 a 15% de los diagnósticos. Una de cada 10 consultas aproximadamente la tenemos erróneas. Para eso tenemos que evaluar la taxonomía de los errores diagnósticos. Debemos saber y conocer que existen los errores sin falta o no fault, que existen los errores del sistema, que existen los errores cognitivos. Y, de hecho, los errores cognitivos contribuyen al 75% de todos los errores diagnósticos. El error cognitivo más común es el cierre prematuro. Dentro de las categorías de los errores médicos existe el error sin falta. El error sin falta es donde un ejemplo es la enfermedad es silenciosa o se presenta de manera atípica que no sería esperado hacer el diagnóstico correcto. Por ejemplo, sucede mucho en los pacientes geriátricos o ancianos. Ellos tienen algunas manifestaciones que se llaman manifestaciones atípicas. Estas manifestaciones atípicas llegan a generar alteraciones o diferencias en los signos y síntomas y donde nosotros no podemos encontrar a veces la enfermedad como tal. Por ejemplo, un paciente anciano que tiene apendicitis a veces no llegan a presentar dolor abdominal. Aquí el diagnóstico que no se hace es porque el paciente es inconsciente o confuso o la presentación está confusa como tal. De los errores sin falta puede ser por falta de cooperación del paciente, por limitación del conocimiento médico, por ejemplo, que no tengamos mucha información que nos dé el paciente. Ahora, errores de sistema. Los errores de sistema reflejan fallas latentes en el sistema de salud. Son fallas técnicas, errores en las pruebas o en los datos, etc. Por ejemplo, igual y en un hospital consideran que deben de haber una plantilla de especialistas. Y si, por ejemplo, por un error donde la jefatura de recursos humanos o el área de recursos humanos no avisó que iba a faltar el ortopedista, y de repente en ese turno en la noche que faltó el ortopedista, llega un paciente que requiere de una cirugía ortopédica, pero como no sabía la guardia que no va a llegar el ortopedista, sigue manteniendo ahí al paciente en la guardia. Y al ver que no llega, ya hacen que tarde más el tratamiento de ese paciente, que ya no sea un tratamiento oportuno. Por eso es importante que nosotros vigilemos estos errores, donde no se falle en el sistema de salud. O por ejemplo, que no se haya programado una compra de vacunas en temporada de frío y que no se haya comprado vacunas de influenza, vacunas de neumococo, que son muy importantes en esta temporada. Este también puede ser un error de sistema. Como tal, pueden ser fallas organizacionales, por falta de un equipo, por falta de un medicamento, como tal, que administrativamente a veces no lo pueden proveer. Ahora, existen los errores cognitivos. Recordemos que los errores cognitivos son los más frecuentes. Es el conocimiento inadecuado, por ejemplo, que no se estudie bien un padecimiento y que nosotros no sepamos tratar ese padecimiento, o que recolectemos información deficiente o datos deficientes, que no hagamos una buena historia clínica, que no hagamos una exploración física adecuada y que no obtengamos la información que nos pueda favorecer a disminuir ese error cognitivo. También el procesamiento de la información deficiente, donde nosotros no sepamos diagnosticar, donde nosotros no sepamos leer, por ejemplo, una prueba de laboratorio o no podamos leer un electrocardiograma, por ejemplo. Tipos de errores cognitivos. Aquí podemos generar hipótesis deficientes, que no hagamos bien nuestro diagnóstico, que formulemos un contexto deficiente, que no recolectemos y procesemos la información adecuadamente, que hagamos una estimación incorrecta de la prevalencia de la enfermedad.
Por ejemplo, que tengamos un paciente que tenga fiebre en la costa y que no pensemos en dengue. Una interpretación incorrecta de los resultados de una prueba, como les decía, de un electrocardiograma, o un modelo casual deficiente, o confianza excesiva en nuestro conocimiento o nuestra experiencia, y que también no verifiquemos y que hagamos un cierre prematuro, que nos anclemos en el diagnóstico. Entonces, ¿qué debemos de hacer para poder reducir los errores de diagnóstico? Que ya vimos, el de sin falta, el de sistema y el cognitivo. El de sin falta, debemos de mejorar las pruebas y aumentar el conocimiento. El de sistema, podemos optimizar la disponibilidad y oportunidad de los elementos que nos sirven para poder actuar en un hospital, que podamos organizarnos bien, que avisemos que no va a llegar el ortopedista. Eso es importante. Los errores cognitivos, ¿cómo lo reduciríamos? Por medio de educación sobre el razonamiento clínico, que es lo que hacemos en informática biomédica, que comprendamos las heurísticas y sus errores, que obtengamos segundas opiniones o que nos basemos en sistemas de apoyo a las decisiones clínicas, que leamos bien, que estudiemos, que revisemos todos nuestros actuares como médicos en las guías de práctica clínica, en los lineamientos, en los libros. Como tal, los seres humanos siempre vamos a cometer errores, y los errores son comunes en medicina y tienen consecuencias importantes. Hay conocimiento sobre la epidemiología del error en medicina y sus causas. Lo malo que en México no se estudia mucho el error en medicina. Realmente no deberíamos de echarle la culpa a los demás, sino deberíamos de estudiar y de encontrar el error y analizarlo y poder sacar acciones de mejora ante ese error. De ahí existe lo que es la responsabilidad profesional, donde nosotros en nuestra práctica médica debemos de fundamentar nuestro ejercicio en medicina basada en evidencias, donde debemos de generar experiencias que nos favorezcan, pero buenas experiencias y fundamentadas científicamente para poder ejercer y poder acostumbrarnos y tener habilidades buenas en medicina. Con frecuencia es necesario desarrollar la iniciativa y la creatividad, redefinir criterios, romper paradigmas y poder presentar el error, especialmente en situaciones críticas, que aprendamos del error como tal. La práctica médica se considera como la responsabilidad profesional derivada del ejercicio inadecuado de la práctica médica, por incompetencia, impericia o negligencia, y ocurre por dos circunstancias particularmente. Una, por omisión, que sepamos que existe y no lo hagamos. Como tal, también existe por comisión, cuando se realiza un acto médico diferente al que se requería. Cuando la mala práctica ha ocasionado daño para el paciente, según su magnitud se puede clasificar en diversos grados, como ausencia de daño, daño temporal, daño permanente o que causó la muerte del paciente. Entre mayor sea el daño para el paciente, mayor será la responsabilidad profesional. Por eso es importante que debemos de identificar este tipo de errores y que no pasen. ¿Se acuerdan cuando platicamos de los ejercicios clínicos patológicos? También sirven para qué? Para prevenir el error médico. Aprender esta ventana del proceso de aprendizaje en medicina nos permite disminuir el error médico, disminuir la mala práctica médica y así la responsabilidad profesional. La CONAMED, que ya sabemos que es de arbitraje médico, ha propuesto una serie de recomendaciones para mejorar la práctica de la medicina. Como tal, estas recomendaciones se dirigen a pacientes, a profesionales de la salud y a instituciones como tal, para poder evitar el error. Como tal, debemos de tener un alto nivel de competencia y actualización. Por eso yo les insisto mucho en medicina basada en evidencias. Les insisto mucho en que se guíen en guías de práctica clínica, lineamientos en el libro, que estudien desde ahorita. Cumplir los requisitos normativos para el ejercicio profesional, como es el título, cédula profesional y certificaciones. La certificación conlleva que nosotros estemos estudiando constantemente, conlleva que nosotros nos estemos actualizando. También otorgar atención médica integral, oportuna, competente, segura y respetuosa como tal. La competencia profesional se sustenta en conocimientos vigentes, habilidades y experiencia para la solución de problemas,
Por eso nosotros estudiamos de guías de práctica clínica. Y reconocer limitaciones y referir al paciente oportuna y adecuadamente. No aventurarnos. Si no lo sabemos, podemos pedir una segunda opinión y pidiendo una segunda opinión podemos mejorar las características de la terapéutica que hacemos en nuestros pacientes. También debemos de tomar decisiones basadas en evidencias, como son las guías de práctica clínica. Aplicar medidas de seguridad y prevenir riesgos a los pacientes. Aplicar las guías de práctica clínica como tal. Elaborar un expediente clínico completo a cada paciente acorde a la normativa. Y justificar las decisiones tomadas en el expediente clínico. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de ejercer una medicina basada en evidencias y en la nota médica que hago de nuestros pacientes, de mi paciente, yo agregarle en base a la guía de práctica clínica, yo doy este tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que estoy fundamentando una terapéutica como tal. Pues deseo que les haya gustado este video tutorial. Les agradezco mucho. Hasta luego.